Hola, hola, ¿cómo andan? Qué lindo es estar nuevamente juntos, qué lindo es estar cerrando este ciclo. Sí, estamos cerrando este ciclo de en grupos, así que qué bueno es poder estar juntos nuevamente. Gracias nuevamente a los que se conectan, gracias por los me gusta, por los comentarios que hacen por privado, que hacen en las redes. Y Dios quiera que esto siga más allá del tiempo en que está siendo grabado, que el Señor siga usando estos mensajes para desafiarnos día a día con el paso del tiempo, para que Él pueda hablar a nuestro corazón, pueda hablar a nuestras congregaciones, a nuestros grupos y ser de bendición. En este tiempo yo me puse a revisar cuántos capítulos hemos hecho. Hicimos más de 15 capítulos hablando sobre los grupos y los beneficios que tienen y las ventajas que tienen. Miren, estuvimos hablando sobre el ánimo, estuvimos hablando sobre consejos, estuvimos hablando sobre el servicio, la empatía, sobre no ser una vaca, sobre el perdón. Pero montón de cosas que estuvimos hablando, y cuántas cosas más podemos seguir hablando de la importancia de estos grupos pequeños, de estos grupos en confianza que uno puede tener. Y hoy vamos a ver lo último, como para dar un cierre general a estos mensajes, a estas charlas, a estas reflexiones que hemos tenido, para poder redondear y entender de buena vez la importancia que tiene de que vos, yo, nos estemos congregando, pero más allá de la iglesia en general, de que vayamos a un templo domingo a domingo, o cuando nos toque ir en estos tiempos de pandemia, y en cada reunión que podamos ir, estar más allá de eso, de poder estar en un grupo pequeño. Capaz que en este tiempo que están saliendo estos mensajes, mediados y fines de 2020, es muy complicado poder hacer grupos pequeños por las limitaciones que tenemos, por la alerta sanitaria que tenemos y todo este problema que tenemos con el COVID. Pero no obstante, esto va a pasar y vamos a juntarnos nuevamente en las casas, vamos a juntarnos nuevamente en grupos pequeños y vamos a seguir charlando de diferentes cosas. Y lo que queremos en este tiempo, que no nos pudimos juntar físicamente, pero sí nos hemos juntado a través de plataformas, a través del Zoom, de YouTube, a través de diferentes formas, hemos buscado las maneras para poder estar juntos, porque las reuniones en sí mismo es un medio, no es el fin en sí mismo. Y lo estuvimos hablando cuando hablamos de los ministerios, ¿se acuerdan? Que el fin no es el ministerio, sino la gente que uno ministra. Y en los grupos lo importante no es el cómo se forman, el cómo se lleva adelante, sino la importancia que tiene en sí mismo el juntarse, el congregarse, ya sea toda la congregación o en este caso puntual que estamos hablando de estos grupos pequeños. Estos grupos me gusta llamarlos de confianza, porque uno va interactuando, uno va metiéndose el uno con el otro y vamos a ver algunas ventajas que tenemos. Lo primero, para tener bien claro, es que es totalmente bíblico esto, ¿verdad? El Señor, si recuerdan, en Lucas 6 habla que va a orar toda la noche, sube al monte, después baja y llama a 12 personas solamente para que estén con Él y le sigan a todas partes. Después el Señor tenía mucha gente que le seguía, muchísima gente que estaba para todos lados con Él. Por eso a veces pedía que subiese una barca y retirarse un poco para que la gente lo pudiera escuchar. A veces tuvo que hacer milagros para alimentar a muchas personas que lo seguían. Pero Él tenía un grupo pequeño, un grupo, Él y 12 más, que iban a todos lados. Y en Marcos dice algo muy interesante para que vean lo que pasaba con este grupo pequeño que el Señor tenía siempre a su lado. Marcos 4:34. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Muy bien, acá vemos que el Señor tenía una explicación particular para ellos, le daba una enseñanza puntual. Si se acuerdan, en la parábola del sembrador, Él cuenta la parábola y luego va, lo llama y les dice, bueno, la semilla es la palabra del Señor,
la tierra es esto, las piedras es esto otro, y así Él les explica puntualmente a ellos. No lo hace a toda la multitud que está a la vuelta, sino que lo hace a ese grupo pequeño. Ese grupo en el cual ellos confían unos a otros, se fueron conociendo poco a poco, con un propósito más grande que el Señor tenía totalmente. El Señor quería otra cosa, no solamente que estén un grupo sectorizado del resto. No, para nada. Nadie habla de hacer grupos chiquitos y yo me quedo acá y más nada. Sino que va más allá. Es formar relaciones fuertes en estos grupos pequeños para fortalecer al resto. ¿Se entiende? Y el Señor hizo eso con sus discípulos. Después ellos tuvieron que salir a predicar el Evangelio. La ventaja que tiene estos grupos pequeños, por ejemplo, es que uno deja de ser el espectador que va, se sienta el domingo, recibe la palabra, alaba y se va para su casa, sino que ya es un personaje activo en esto. ¿Por qué? Porque estamos en un mano a mano. Capaz que los grupos pequeños son de 4, 5, 10, 12, 15 personas, no mucho más. Y entonces ahí ya uno puede entablar una conversación, puede decir, che, no entiendo, ¿me pueden explicar esto? Uno puede abrir su corazón, como vimos, y exponer la pesadez que tiene, el problema que tiene, la dificultad, y el que está al lado puede orar por uno, te puede aconsejar, o poder contar las alegrías que uno tiene, también las victorias que el Señor le está dando. Amén, amén. Y el Señor quiere eso, quiere que nosotros en estos grupos podamos tener esa cosa social que es muy importante. ¿Sí? Poder tener estos vínculos de acercarme al otro, de poder contar las experiencias que tengo, las dificultades que tengo. Y en Hebreos habla de algo, usa una palabra que es muy linda. Vamos a leerlo juntos. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. El escritor a los Hebreos acá nos alienta a que nos motivemos unos a otros. Hay otra versión que dice estimularnos unos a otros. Nos busca que nos animemos unos a otros. Y eso lo podemos hacer en estos grupos pequeños. Porque el domingo vos estás, charlas con uno, con dos, con tres, y el resto se te fue. Y no puedes a veces ni saludar al resto. Hoy día ni siquiera podemos hacer eso. Hoy día es un choque de manos, un codo y se fueron. Y habitualmente era complicado poder saludar a todos. Más allá de un saludo, cómo te fue en la semana, mucho más no podés. No puedes tener esa relación de contarme cómo estás, sentarte. A veces sí, no digo que no siempre, pero es más difícil, ¿verdad? Pero en este grupo nos motivamos, nos animamos, nos buscamos ser de bendición para el otro. Abriendo mi corazón, sí, claro, mostrando mis defectos también y mostrando mis luchas, pero también contando las victorias que el Señor tiene. Y algo que es lindo, pero es difícil también, es para la familia. Cuando estos grupos pequeños va papá, mamá y el nene ve a papá en la iglesia el domingo que va, se viste lindo, se afeita, se sienta y es un señor, es un creyente intacto, pero después en la semana capaz que papá no es tan así. ¿Qué pasa en el grupo? ¿Papá cómo es? ¿Papá de vuelta empieza a ser así, como que dice una cosa pero en realidad hace otra? Bueno, ahí empieza todo un ejemplo que uno tiene que dar, ¿verdad? Qué importante es ser ejemplo en la familia. Y esto lo habla en Filipenses 2:12. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense para demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Decíamos que cuando estamos con la familia, capaz que nos portamos de una manera, cuando estamos cerca del pastor, del anciano, nos comportamos de otra. Pero no tenemos que ser así. Dice el apóstol que cuando el apóstol estaba, ellos se portaban bien. Y ahora que no está, se tienen que portar aún mejor, dice, ¿verdad?
Y esto de los grupos pequeños, capaz que no está en tu grupo, el pastor no está, el anciano, un sobrevedor, un diácono, no está en tu grupo. Simplemente somos miembros que nos juntamos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo me tengo que comportar? Como Dios manda. Y en casa, que no vive el pastor conmigo, ¿cómo me tengo que comportar? Como Dios quiere. Y entonces esto nos ayuda a que durante la semana, a que durante todo el tiempo, no tengamos una doble cara, ¿verdad? Nos lleva también a seguir creciendo en este aspecto. Capaz que hay gente que dice, no es tan así, yo siempre soy buen cristiano, y gloria a Dios por eso, no digo que no, pero digo que también es una lucha, que muchos lo pueden tener. Por algo el apóstol lo dice acá en Filipenses, no sean así, yo estoy, usted se porta bien, y cuando no estoy, pórtense mejor. A eso llama el apóstol, a eso nos llama el Señor. Y eso es una de las ventajas, de las grandes ventajas que tenemos en estos grupos pequeños. Si será importante esto, que en Colosenses el apóstol nos da otro consejo. Y es el último que vamos a tomar hoy. Es el último que vamos a tener en esta serie de reflexiones. Qué importante es estar juntos y qué importante es enseñarnos mutuamente. Vamos a leer lo que nos dice en Colosenses 3:16. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Enséñense y aconséjense. Eso es algo mutuo, es algo de ida y de vuelta. Eso un domingo cuesta mucho, porque nos enseñan y nos aconsejan, pero nosotros no podemos hacerlo. No siempre nos toca poder entregar la palabra, ¿verdad? Pero en un grupo pequeño sí podemos hacerlo. En un grupo pequeño yo puedo contar, yo puedo preguntar, yo puedo levantar la mano. A veces me puede tocar a mí dar la palabra también, o dar un testimonio. Y ahí nos enseñamos, nos aconsejamos, ahí podemos cantar, podemos tener canciones espirituales, por más que muchos desafinemos y no cantemos muy bien, igualmente es lindo, es increíble ese ambiente que se forma de bendición cuando vos y yo nos podemos juntar en un grupo pequeño. Vamos a estar orando para que estos grupos pequeños presenciales puedan seguir estando y prontamente podamos estar juntos nuevamente como era la normalidad anterior. No sabemos cómo va a ser a futuro, no sabemos cómo va a seguir esto, pero confiamos en que el Señor, si Él quiere que nosotros sigamos teniendo estos grupos de confianza, estos grupos pequeños, para estar animándonos, para estarnos motivando, para estarnos enseñando, aprendiendo, corrigiéndonos, oremos para que el Señor prontamente los pueda tener, ¿verdad? Qué lindo es poder saber que el Señor tiene todo bajo control. Todas las cosas creadas están bajo la autoridad de Dios. Los que nos gusta y los que no. Y debemos someternos, no nos queda otra que someternos a las autoridades, someternos al liderazgo y someternos a Dios. Y cuando hacemos eso, el Señor empieza a cambiar nuestra vida. Te invito a que en esta hora estemos orando por todas estas cosas. Padre amado, gracias te damos en esta hora por poder haber estudiado tantos aspectos importantes que tiene el poder estar reunidos en grupo. Gracias Señor porque tenemos la bendición de tener hermanos que nos aconsejen, hermanos que nos enseñen la palabra. Podemos contar nuestras experiencias buenas, aquellas que no son tan buenas también, Padre, y que son de edificación para muchos. Gracias te damos en esta hora por tu palabra, gracias te damos por las bendiciones que vos nos das a diario. Gracias te damos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias nuevamente por haber estado todo este tiempo juntos compartiendo de estas reflexiones importantes que estuvimos viendo. Te dejamos nuevamente un tiempo para que estés orando, para que estés intercediendo unos por otros, por todas estas necesidades que estamos teniendo de podernos juntar, de podernos congregar libremente, pero que el Señor está abriendo puertas, el Señor tiene planes que no nos imaginamos, son muchos más altos,
sus pensamientos, sus caminos muy superiores a los nuestros. Así que tranquilo, confiemos que el Señor ya venció allá en la cruz, y así que confiemos en que Él tiene todo bajo control. Gracias por estar, gracias por darle el me gusta, por compartir y porque estamos siempre siendo bendecidos unos por otros. En el nombre de Jesús. Amén.